En una tarde soleada en la Ciudad de México, el empresario viudo Alejandro Torres se encuentra en un encantador café, esperando la llegada de alguien muy especial. Sus ojos se iluminan al ver a Isabela García, una joven deslumbrante, acercándose a él. 10 años más joven que él, Isabela posee una belleza que deja a Alejandro sin aliento. Sus largos cabellos y ojos vibrantes son solo el comienzo de su encanto. «Isabela, estás radiante», dice Alejandro, levantándose para saludarla con un beso en la mejilla. «Gracias, Alejandro. Estoy tan feliz de estar aquí contigo», responde Isabela, su sonrisa iluminando el ambiente. Mientras conversan, la química entre ellos es palpable. Alejandro se siente rejuvenecido, creyendo haber encontrado un nuevo comienzo después de años de luto por la pérdida de su esposa. Sin embargo, en otra parte de la ciudad, Sofía, la hija de 5 años de Alejandro, juega sola en el amplio jardín de la mansión de la familia Torres. Sofía, con sus cabellos castaños atados en 2 trenzas, siente la ausencia del padre, que ha estado cada vez más distante desde que Isabela entró en sus vidas. Al regresar a casa después del encuentro, Alejandro encuentra a Sofía sentada en la escalera de la entrada, sosteniendo su peluche favorito. El contraste entre la felicidad que había sentido con Isabela y la expresión solitaria de su hija lo golpea de lleno. «Sofía, mi amor, siento mucho llegar tarde. ¿Qué tal si salimos a cenar hoy?» «Solo nosotros dos», sugiere Alejandro, tratando de compensar su ausencia. «Prefiero quedarme en casa», responde Sofía en voz baja. «Pero, ¿puedes contarme más sobre Isabela?» Alejandro vacila, notando la incomodidad de Sofía. «Isabela es una persona muy especial, y me gustaría que ustedes dos se llevaran bien. Ella nos hará felices, ya verás». Sofía mira a su padre con una mezcla de tristeza y desconfianza. «Solo quiero que mamá regrese», murmura antes de darse la vuelta y correr hacia dentro de la casa, dejando a Alejandro con una sensación de malestar que no puede ignorar. A medida que cae la noche, Alejandro reflexiona sobre su situación. Aunque su corazón está entusiasmado con la perspectiva de un nuevo amor, no puede ignorar el abismo creciente entre él y su hija. Sabe que necesita encontrar una manera de unir su nueva vida con Isabela al amor incondicional que siente por Sofía. Sin embargo, la tarea resulta ser más desafiante de lo que esperaba, señalando el comienzo de un viaje lleno de emociones conflictivas y decisiones difíciles. Este primer capítulo establece el escenario para los desafíos y las alegrías que esperan a Alejandro, Isabela y Sofía mientras navegan por las complejidades de formar una nueva familia, lidiando con el pasado y enfrentando el futuro con esperanza y determinación. El día de la boda de Alejandro e Isabela amanece claro y soleado, un presagio perfecto para lo que sería descrito como el evento del año en la alta sociedad de la Ciudad de México. Cada detalle de la ceremonia ha sido meticulosamente planeado, desde las flores exóticas que adornaban la histórica iglesia hasta la recepción en el hotel más elegante de la ciudad, donde los invitados serían recibidos con una orquesta en vivo y una impresionante variedad de platos gourmet. Alejandro, enfundado en un traje a medida que complementaba su distinguida postura, se sentía el hombre más afortunado del mundo. Isabela, por su parte, era la personificación de un sueño, con su deslumbrante vestido de novia que capturaba la luz y reflejaba su brillo interior. Su sonrisa era radiante, y cuando entró en la iglesia, hubo un suspiro colectivo de admiración. Entre los invitados, figuras prominentes de la industria, celebridades y políticos compartían risas y brindaban por el futuro de la pareja. Sin embargo, en medio de la pompa y circunstancia, Sofía se encontraba en un mundo aparte. Vestida con un pequeño vestido de fiesta y con el cabello arreglado en un peinado infantil, observaba los eventos desarrollarse como si estuviera fuera mirando hacia adentro. La niña intentaba sonreír y participar cuando las cámaras se volvían hacia ella, pero sus ojos no podían ocultar la sensación de aislamiento. Durante la recepción, mientras los invitados bailaban y la música llenaba el aire, Sofía se retiró a un rincón tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Jugaba distraídamente con el borde de su vestido, perdida en sus pensamientos. Su presencia casi olvidada, hasta que una de las damas de honor la encontró e intentó involucrarla en actividades más alegres. «Ven, Sofía, vamos a tomar algunas fotos», animó la dama de honor con una sonrisa. Sofía dudó, pero se permitió ser guiada de vuelta a la celebración. Posó para fotos junto a Alejandro e Isabela, una sonrisa forzada en su rostro. Alejandro, al darse cuenta de la expresión incómoda de su hija, trató de tranquilizarla con un abrazo apretado. «Todo va a estar bien, mi amor.
Siempre serás lo más importante para mí, susurró él, una promesa que esperaba sinceramente cumplir. Mientras la fiesta continuaba, con los invitados elogiando la belleza y la elegancia de la boda, Alejandro e Isabela brindaban por el amor eterno, inmersos en su felicidad. Pero, incluso en medio de tanta alegría, una sombra de preocupación permanecía en el corazón de Alejandro. Sabía que el desafío de unir a su nueva esposa y a su hija apenas comenzaba. Este capítulo no solo captura la belleza y el esplendor de la boda de Alejandro e Isabela, sino que también destaca el creciente abismo emocional entre Alejandro y Sofía. La nueva vida de Alejandro apenas comienza, llena de promesas y sueños compartidos con Isabela, pero el viaje para tejer los lazos de una familia unida promete ser complicado, con Sofía sintiéndose cada vez más como una extraña en el nuevo mundo que su padre está construyendo. Mientras la vida de Alejandro parecía avanzar hacia un futuro prometedor junto a Isabela, una conversación inesperada con su amigo de toda la vida y socio, Diego, trajo a colación preocupaciones que hasta entonces había elegido ignorar. En una tarde tranquila, en una oficina llena de documentos y proyectos de trabajo, Diego decidió abordar el delicado tema que pesaba en su mente. Alejandro, sabes que siempre he apoyado tus decisiones, ¿verdad? Diego comenzó, su voz cargada de vacilación. Claro, Diego, eres más que un amigo para mí, respondió Alejandro, sorprendido por la seriedad del tono de Diego. ¿Es precisamente por eso que necesito decir esto? Estoy preocupado por la rapidez con la que las cosas están avanzando entre tú y Isabela. Y aún más por Sofía, confesó Diego, escogiendo sus palabras con cuidado. Alejandro levantó las cejas, sorprendido. ¿Sofía? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Diego suspiró, reuniendo el coraje para expresar sus temores. ¿No es obvio? Desde que Isabela entró en tu vida, Sofía parece cada vez más distante. Y yo simplemente no confío en Isabela. Algo en ella me hace sentir inquietud. Alejandro negó con la cabeza, claramente sin querer escuchar eso. Diego, estás juzgando sin conocer. Isabela es una mujer increíble, y ella y Sofía se llevarán bien, ya lo verás. Espero estar equivocado, amigo, pero recuerda, los niños son muy perceptivos. Sofía puede estar viendo algo que nosotros no vemos, insistió Diego, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Alejandro estaba firme en su defensa. Isabela ha traído luz a nuestra vida. Me ha hecho feliz de nuevo, y estoy seguro de que Sofía se adaptará. La conversación terminó con un ambiente tenso, y Diego no insistió más, dándose cuenta de que Alejandro estaba cegado por el amor. Pero su preocupación por Sofía permanecía, así como sus temores sobre Isabela. Diego conocía bien los rasgos de carácter y la intuición que los años de amistad y asociación en los negocios habían agudizado. Su instinto le decía que la presencia de Isabela traería más sombras que luces para la familia Torres. Mientras Alejandro elegía creer en la promesa de un futuro feliz junto a Isabela, ignorando las advertencias de Diego, la relación entre padre e hija comenzaba a sentir el peso de la nueva dinámica familiar. Sofía, con su sensibilidad natural de niña, percibía los cambios en su hogar, sintiéndose cada vez más como una espectadora en su propia vida, mientras Isabela asumía un papel central en el corazón y en la casa que antes le pertenecían solo a ella y a su padre. Este capítulo no solo destaca el dilema emocional de Alejandro, dividido entre el amor por Isabela y la preocupación paternal por Sofía, sino que también introduce una capa de tensión en la narrativa, sugiriendo que las sombras del pasado y las intuiciones de Diego pueden ser preludios de tormentas en el horizonte para la familia Torres. A medida que pasaban los días desde la boda de Alejandro e Isabela, la atmósfera en la mansión Torres comenzaba a cambiar. Lo que inicialmente era un hogar lleno de risas y recuerdos felices, ahora se convertía en un campo minado de tensiones silenciosas y miradas desencontradas. En el corazón de este cambio estaba la relación cada vez más fracturada entre Sofía y su madrastra, Isabela. Isabela, con su elegancia y sonriso cautivador, había conquistado a Alejandro y a todos a su alrededor. Sin embargo, lejos de las miradas del público y del propio Alejandro, mostraba una faceta muy diferente, especialmente cuando se trataba de Sofía. Aunque nunca lo decía abiertamente, Isabela veía la presencia de la niña no como la de una hijastra a ser amada, sino como un obstáculo para la plena realización de su nueva vida. Una mañana, mientras Alejandro estaba en el trabajo, la tensión entre Sofía e Isabela alcanzó un nuevo pico. Sofía, que empezaba a sentir el peso del aislamiento dentro de su propia casa, salió por un momento de su habitación en busca de compañía. Encontró a Isabela en la sala,
absorta en su teléfono, ignorando por completo la presencia de la niña. «Mamá Isabela, ¿quieres jugar conmigo?», preguntó Sofía, su voz llena de esperanza por un gesto de afecto. Isabela levantó los ojos de su teléfono, claramente molesta. «Sofía, ¿cuántas veces te tengo que decir? Estoy ocupada. Además, no soy tu mamá». «¿Tu mamá?». Se detuvo, mordiéndose la lengua, consciente de que se había pasado de la raya. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, corrió de regreso a su habitación, sintiendo el peso del rechazo más que nunca. Isabela, dándose cuenta del error pero renuente a mostrar cualquier forma de arrepentimiento, volvió su atención al teléfono, decidida a mantener la distancia emocional. Alejandro, al regresar a casa esa noche, notó la atmósfera helada. Encontró a Sofía en su habitación, abrazando a su osito de peluche y mirando por la ventana. Su expresión era la de alguien que se sentía completamente sola. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó Alejandro, sentándose junto a ella en la cama. «A Isabela no le gusto, papá». «Dijo que no es mi mamá», susurró Sofía, luchando por contener las lágrimas. Alejandro sintió un pinchazo de dolor en el corazón. Había tenido esperanzas de que, con el tiempo, Sofía y Isabela se acercaran, pero ahora veía lo distantes que estaban. Esa noche, intentó hablar con Isabela sobre lo sucedido, pero ella desvió la conversación, alegando un malentendido. El hogar de los Torres, una vez lleno de alegría y unión, ahora estaba dividido. Alejandro estaba atrapado en el medio, luchando por mantener la armonía entre las dos personas que más importaban en su vida. Pero con cada día que pasaba, la división parecía crecer, con Sofía sintiéndose cada vez más alienada e Isabela impaciente por moldear la vida a su alrededor según sus deseos, sin consideración por las necesidades emocionales de la niña. Este capítulo no solo evidencia el creciente abismo entre Sofía e Isabela, sino que también destaca el desafío de Alejandro al enfrentar la realidad de su nueva familia, marcando un punto de inflexión en la narrativa donde las elecciones futuras de Alejandro determinarán el destino de su hija y el verdadero valor de su familia. A medida que las semanas se convertían en meses, la frágil relación entre Sofía e Isabela se volvía cada vez más tensa, hasta que un incidente inesperado sacudió los cimientos de la ya tumultuosa dinámica familiar. En una tarde calurosa, una discusión aparentemente insignificante desencadenó una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Sofía, ahora más retraída que nunca, encontraba pequeños refugios de paz en su vasto jardín, lejos de las miradas frías de Isabela. Esa tarde, sin embargo, decidió buscar un libro en la sala, cruzándose involuntariamente en el camino de Isabela, quien estaba al teléfono, inmersa en una conversación animada. «Isabela, ¿has visto mi libro de cuentos?», preguntó Sofía, su voz un susurro tímido, tratando de no interrumpir. Isabela, irritada por ser interrumpida, respondió bruscamente sin apartar la mirada del celular. «Sofía, no puedo ocuparme de cada cosa pequeña tuya. Usa tus ojos y busca bien». Las palabras, más ásperas de lo que pretendía, hicieron que Sofía se encogiera. En su apresurada búsqueda para evitar más confrontaciones, Sofía tropezó con una alfombra mal colocada, cayendo torpemente contra una mesa de esquina. El sonido de vidrio rompiéndose llenó la sala mientras un jarrón que estaba en la mesa se estrellaba en el suelo, esparciendo fragmentos afilados por todas partes. Isabela, finalmente desviando la atención del teléfono, vio a Sofía en el suelo, sangrando y visiblemente afectada. Un pedazo de vidrio había cortado la ceja de Sofía, dejando una herida que, sin duda, marcaría su delicado rostro. «Dios mío, Sofía». «¿Qué has hecho?», exclamó Isabela, más preocupada por el desorden y el potencial de ser culpada que por el bienestar de su hijastra. Alejandro llegó a casa momentos después, encontrando a Sofía sentada en la cocina con una toalla presionada contra el rostro, tratando de detener el sangrado, mientras Isabela intentaba explicar el incidente con una calma forzada. «Sofía se lastimó, Alejandro». «Fue un accidente, tropezó», dijo Isabela, tratando de mantener la voz firme. Al ver a su hija herida y asustada, Alejandro sintió una mezcla de preocupación y enojo. «¿Cómo pudo suceder esto bajo tu cuidado, Isabela?», su voz temblaba de frustración. Sofía, entre lágrimas, miró a su padre, el miedo y el dolor evidentes en sus ojos. La discusión que siguió entre Alejandro e Isabela fue áspera, cada palabra acentuando la creciente distancia entre ellos. La confianza de Alejandro en Isabela estaba sacudida, no solo por la negligencia, sino por la aparente falta de preocupación genuina por Sofía.
El incidente no solo dejó una cicatriz física en Sofía, sino también una herida emocional profunda en la familia. Alejandro comenzó a cuestionar su decisión de traer a Isabela a sus vidas, temiendo las consecuencias de su juicio nublado por el amor. La armonía que tanto deseaba para su familia parecía ahora una ilusión distante, con el accidente marcando un punto de inflexión crítico en sus vidas. Este capítulo sirve como un momento decisivo en la historia, resaltando no solo las tensiones internas de la familia Torres sino también iniciando un periodo de reflexión para Alejandro sobre lo que verdaderamente importa en su vida, la seguridad y la felicidad de su hija. Después del accidente, Isabela comienza a darse cuenta de que la presencia constante de Sofía amenaza la tranquilidad de su matrimonio con Alejandro. Sintiéndose cada vez más acorralada por las circunstancias, concibe un plan siniestro, aprovechando una oportunidad aparentemente perfecta, un viaje a Florida. Isabela, ¿por qué Florida ahora?, pregunta Alejandro, sorprendido por la repentina sugerencia de ella. Todos necesitamos un descanso, especialmente después de todo, responde Isabela, su voz entrecortada por la insinuación de cuidado. Será bueno para Sofía también, un cambio de aire. Alejandro, aún lidiando con las emociones conflictivas del incidente reciente, acepta con vacilación, seducido por la idea de reconectar a la familia. Sin embargo, desconoce las verdaderas intenciones de Isabela. Con el viaje programado, Isabela ejecuta la segunda parte de su plan. Compra los boletos de avión estratégicamente, ella y Sofía volarían primero, dejando a Alejandro atrás bajo el pretexto de resolver asuntos urgentes de trabajo, planeando unirse a ellas algunos días después. Sofía, ¿estás emocionada por ver el océano?, pregunta Isabela, con una sonrisa que apenas disimula su duplicidad. Sí, pero quería que papá fuera con nosotras, responde Sofía, su inocencia oscurecida por la sombra de la duda y el trauma reciente. No te preocupes, querida. Tu papá nos encontrará allí. Será divertido, ya verás, insiste Isabela, mientras termina de hacer las maletas, cada movimiento meticulosamente calculado. El día de la partida, mientras conducen hacia el aeropuerto, Sofía mira por la ventana, su corazón pesado por la ausencia de su padre. Isabela, al volante, no puede evitar sentir una punzada de satisfacción al ver que su plan está en marcha. Isabela, ¿de verdad necesito irme ahora? ¿No puedo esperar a papá?, pregunta Sofía, un último intento de retrasar su partida. No seamos ridículas, Sofía. Todo está planeado. Además, tu papá se sentirá decepcionado si sabe que no querías venir, responde Isabela, cerrando la conversación con una determinación que no admite réplicas. Llegando al aeropuerto, Isabela guía a Sofía a través del embarque, sus ojos brillan no de emoción por el viaje, sino por la anticipación de su plan. Desconocido para Alejandro, la decisión de Isabela de separar a la familia, aunque sea temporalmente, abre un camino peligroso, dejando a Sofía vulnerable y sola con la mujer que secretamente desea su ausencia permanente. En este momento revela no solo la creciente manipulación de Isabela, sino también la creciente tensión dentro de la familia Torres. La decisión de Isabela de llevar a Sofía antes y por separado de Alejandro prepara el escenario para eventos siniestros, arrojando luz sobre la extensión a la que está dispuesta a llegar para alcanzar sus objetivos egoístas. La llegada a Florida marcó el inicio de una pesadilla que ninguno de los Torres podría prever. Isabela y Sofía desembarcaron bajo el brillante sol de la costa, con la promesa de días tranquilos por delante. Sin embargo, Isabela llevaba consigo oscuros secretos, escondidos detrás de sus sonrisas calculadas. Al segundo día, mientras exploraban las blancas arenas y las suaves olas del océano, Sofía, aunque aún resentida por la ausencia de su padre, comenzaba a encantarse con la belleza del lugar. Isabela, por otro lado, veía cada momento como una oportunidad para poner su plan en acción. Sofía, ¿por qué no juegas un poco más cerca del agua? Yo te estaré observando desde aquí, sugirió Isabela, su voz dulce ocultando la fría intención. Sofía, ansiosa por un poco de independencia, estuvo de acuerdo y corrió hacia el agua, dejando a Isabela sola con sus maquiavélicos pensamientos. Era el momento que Isabela había estado esperando. Con Sofía distraída, Isabela desapareció rápidamente de la vista, dejando atrás no solo a su hijastra, sino también cualquier vestigio de moralidad que pudiera haber quedado. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse y las familias comenzaban a reunirse, lo inimaginable sucedió. Sofía no estaba en ningún lugar. Juguetes abandonados y huellas en la arena eran todo lo que quedaba, un testimonio silencioso de una niña que había desaparecido. Alejandro,
que llegó a Florida esa misma tarde, estaba ansioso por reunirse con Isabela y Sofía. Sin embargo, en lugar de abrazos cálidos, fue recibido por una Isabela perturbada, que entre sollozos fingidos, le contó sobre la desaparición de Sofía. Me descuidé por un segundo, y desapareció, lloró Isabela, entregando una actuación digna de los mejores dramas. Alejandro, aturdido por la devastadora noticia, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin dudarlo, se lanzó a una búsqueda frenética por su hija, llamando su nombre por la playa, su voz entrecortada por el pánico y la desesperación. A medida que las horas se convertían en días, la búsqueda de Sofía se intensificaba. Alejandro, incapaz de aceptar la posibilidad de no volver a ver a su hija, movilizó todas las fuerzas posibles. La policía local, junto con equipos de búsqueda y rescate, peinaron la zona, pero sin éxito. Sofía había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera sido tragada por el mar. Mientras tanto, Isabela observaba desde lejos, su fachada de preocupación apenas ocultando la satisfacción sombría por el éxito de su plan. Sin embargo, aun con Sofía fuera del camino, ella no anticipó el abismo de dolor y determinación que ahora la separaba de Alejandro. Tras la desaparición de Sofía, Alejandro se transformó. El dolor y la desesperación dieron paso a una determinación férrea, moviendo cielo y tierra en un intento por encontrar a su amada hija. Cada latido de su corazón era un recordatorio del vacío dejado por la ausencia de Sofía, y juró no descansar hasta tenerla segura en casa nuevamente. Utilizando su influencia y recursos, Alejandro convocó una amplia red de apoyo. Contactó a las autoridades locales, contrató detectives privados y apeló a la comunidad por cualquier información que pudiera llevar al paradero de Sofía. Las playas y áreas circundantes fueron rastreadas incansablemente, con equipos de búsqueda y rescate peinando cada centímetro del litoral y el mar. Mientras Alejandro lideraba la búsqueda, Isabela mantenía una fachada de preocupación y desesperación, ocultando hábilmente la verdad sobre su participación en la desaparición de Sofía. Acompañaba a Alejandro en las búsquedas, ofreciendo palabras de consuelo vacías y abrazos forzados, mientras secretamente saboreaba la idea de que Sofía estaba fuera de sus vidas para siempre. Simplemente no logró entender cómo sucedió esto, Isabela decía con lágrimas en los ojos a los oficiales a cargo del caso. Estaba jugando en la arena, y luego, desapareció. A pesar de los esfuerzos incansables, los días se convirtieron en semanas sin ningún rastro de Sofía. La comunidad local y los turistas se unieron a la búsqueda, con carteles distribuidos por toda el área y en redes sociales, cada uno suplicando por el regreso seguro de la niña. La historia de Sofía capturó corazones en toda la región, convirtiendo su búsqueda en una causa que unió a extraños en un objetivo común. Alejandro, agotado por la búsqueda física y emocional, enfrentaba ahora el mayor temor de cualquier padre, la posibilidad de nunca más ver a su hija. A pesar de las crecientes probabilidades, se negaba a rendirse, impulsado por una fuerza interior que ni él mismo sabía que poseía. Durante este periodo de angustia e incertidumbre, la relación entre Alejandro e Isabela se volvió aún más tensa. Aunque él estaba consumido por la búsqueda de Sofía, no pudo dejar de notar pequeñas incongruencias en el comportamiento de Isabela, pequeñas grietas en su máscara de preocupación. Por más que intentara apartar esos pensamientos, la semilla de la duda comenzó a brotar, haciéndolo cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había elegido compartir su vida. 20 años después de la desaparición devastadora de Sofía, la vida de Alejandro Torres encontró un camino marcado por el cambio y la reflexión. La búsqueda incansable de su hija nunca cesó por completo, pero las pistas se evaporaron como niebla al sol, dejando un vacío que nunca podría llenarse. El tiempo, implacable en su marcha, trajo consigo transformaciones profundas, no solo para Alejandro, sino también para Isabela, cuyas verdaderas intenciones finalmente salieron a la luz, destrozando lo que quedaba de su matrimonio. El divorcio de Alejandro e Isabela no fue repentino, sino el resultado de años de desgaste, una lenta erosión de la confianza y el amor que una vez se prometieron mutuamente. Alejandro, aunque profundamente marcado por la pérdida de Sofía, nunca pudo ignorar las sospechas que se arraigaron en su corazón en esos días angustiantes en Florida. Isabela, por su parte, nunca logró adaptarse al papel de esposa y madre que la vida le exigía, su fachada de preocupación y cariño desmoronándose bajo el peso de sus propias necesidades y deseos. Alejandro, siempre supe que eras un soñador. Pero yo necesito más, confesó Isabela durante una de sus últimas discusiones, sus palabras cargadas de un resentimiento que había estado guardado durante mucho tiempo. La vida que queríamos,
que yo quería para nosotros, desapareció con Sofía, respondió Alejandro, su voz baja pero firme. Y, a lo largo de los años, me di cuenta de que el abismo entre nosotros solo ha crecido. La ausencia de hijos fue solo la gota que colmó el vaso en un océano de incompatibilidades y resentimientos no resueltos. Isabela, siempre más interesada en mantener su estilo de vida que en construir una familia, vio en el divorcio una liberación de las expectativas de Alejandro y de las sombras del pasado. Libre de los lazos que lo unían a Isabela, Alejandro se sumergió en un viaje de autoconocimiento y dedicación a causas mayores que él mismo. Transformó su dolor y su duelo en acción, trabajando incansablemente en proyectos de ayuda a niños desaparecidos y familias que enfrentaban la misma pesadilla que él había vivido. Su empresa prosperó, no solo como un emprendimiento comercial, sino como un medio para marcar la diferencia en el mundo. Isabela, por otro lado, siguió un camino diferente. Liberada de las responsabilidades que sentía como cadenas, se embarcó en una serie de viajes y aventuras, buscando llenar el vacío dejado por sus propias elecciones con placeres efímeros y compañías pasajeras. Sin embargo, la satisfacción que buscaba siempre parecía estar un paso adelante, inalcanzable. El tiempo y las decisiones que tomaron a lo largo de los años los llevaron por caminos divergentes, reflejando las diferencias irreconciliables en sus valores y deseos. Mientras Alejandro encontraba un propósito en el dolor, convirtiendo su pérdida en un legado de ayuda y esperanza, Isabela continuaba su búsqueda incesante por algo que tal vez nunca encontraría, la paz interior y la redención por sus acciones pasadas. 2 décadas después de la desaparición de Sofía, el destino reservaba un encuentro que desafiaba las probabilidades. Alejandro, ahora un hombre transformado por la adversidad y el tiempo, se encontraba en Nevada por motivos de negocios. El viaje, rutinario en muchos aspectos, pronto se revelaría como el escenario de una revelación sorprendente. En una tarde soleada, después de largas reuniones, Alejandro decidió hacer una pausa para almorzar en una cafetería local, cuya fachada modesta escondía un ambiente acogedor y una comida casera reconfortante. Sentado en una mesa cerca de la ventana, observaba la vida tranquila del pequeño pueblo, un contraste bienvenido al frenético ritmo de su vida diaria. Fue entonces cuando ella apareció. Una camarera, con una sonrisa tímida y una eficiencia tranquila, se acercó para tomar su pedido. Pero había algo en ella, un sello del destino, que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Sobre la ceja derecha, una cicatriz, no cualquier cicatriz, sino una que él conocía muy bien, un recordatorio permanente de un pasado doloroso. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro, incapaz de apartar la mirada, sintió una ola de emociones inundarlo. La mesera, al notar la intensidad de la mirada de Alejandro, vaciló, una sensación inexplicable de familiaridad cruzando su mente. «Disculpa, pero... ¿te conozco?», Alejandro finalmente preguntó, su voz temblorosa con la esperanza y el miedo de estar equivocado. La mesera, a su vez, sintió que su corazón latía más rápido, la cicatriz en su rostro de repente quemándose como si estuviera viva. «Yo... no lo sé», respondió ella, su propia voz cargada de una incertidumbre que iba más allá de la pregunta. En ese momento, algo se despertó en ella, un recuerdo desde hace mucho tiempo suprimido, tan frágil y fugaz como la brisa que pasaba por la ventana abierta del café. Miró a Alejandro, realmente lo vio, y algo dentro de ella hizo clic. «¿Mi nombre es Alejandro?» «Alejandro Torres», dijo él, cada palabra cargada de significado. «¿Y tú, cómo te llamas?» «Elena». «Me llamo Elena», respondió automáticamente, usando el nombre que le fue dado por la familia que la crió. Pero al decir esto en voz alta, en presencia de este hombre cuyos ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza, sabía que no era toda la verdad. Alejandro extendió la mano, un gesto de conexión y súplica. «Elena, hace mucho tiempo perdí a mi hija, Sofía. Tenía una cicatriz muy parecida a la tuya». Las palabras de Alejandro golpearon a Elena como un rayo. Imágenes y sensaciones olvidadas desde hace mucho tiempo comenzaron a revolverse dentro de ella, pedazos de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando armar. Las lágrimas brotaron en sus ojos, una mezcla de confusión, miedo y un destello de algo que se parecía mucho a la esperanza. «Siempre me pregunté sobre esta cicatriz», murmuró Elena, tocando su ceja como si esperara desentrañar los secretos que guardaba. En ese encuentro destinado, en el improbable entorno de un café en Nevada, 2 almas perdidas se encontraron, unidas por una cicatriz y una historia que desafiaba las probabilidades. Para Alejandro,
Cada latido del corazón de Elena era un eco del pasado, una promesa de redención. Para Elena, ese momento fue el comienzo de un viaje en busca de su verdadera identidad, un camino que nunca imaginó recorrer. Después del encuentro inesperado en el café, Alejandro y Elena, quien comenzaba a recordar su verdadera identidad como Sofía, pasaron horas conversando, entrelazando las frágiles líneas del pasado con las del presente. Cada palabra, cada recuerdo compartido, era una pieza que encajaba, revelando una imagen que había sido oscurecida por el dolor y el tiempo. En el silencio de una sala reservada en el café, donde el mundo exterior parecía distante, Sofía le contó a Alejandro sobre su vida después de su desaparición. Habló de los años de confusión y de la sensación de no pertenecer, viviendo con una familia que, aunque amorosa, nunca pareció ser la suya. Los recuerdos de su infancia eran borrosos, pero la cicatriz en sus cejas siempre sirvió como un recordatorio silencioso de un pasado al que no podía acceder. Alejandro, por su parte, compartió el dolor de perderla, la búsqueda incansable que siguió y el vacío que marcó los años sin ella. Habló de Isabela, de la desintegración de su matrimonio y de sus crecientes sospechas sobre el papel que ella desempeñó en la desaparición de Sofía. Nunca dejé de buscarte, Sofía. Cada día sintiera una tortura, pero nunca perdí la esperanza, expresó Alejandro, las lágrimas en sus ojos hablaban más que sus palabras. Sofía, escuchando la verdad sobre su historia, experimentaba un torbellino de emociones. La ira y la tristeza por lo que le habían arrebatado se mezclaban con la alegría de finalmente encontrar a su padre, un ancla en un mar de incertidumbres. La conversación, aunque dolorosa, también era un bálsamo para sus almas heridas. Juntos, comenzaron a sanar las heridas del pasado, construyendo puentes sobre los abismos que los habían separado durante tanto tiempo. Con el reencuentro y las revelaciones surgió la necesidad de justicia. Alejandro, armado con la verdad y la determinación de corregir los errores del pasado, confrontó a Isabela. El enfrentamiento, cargado de años de dolor y traición, fue un momento de ajuste de cuentas. Isabela, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos arrebataste a Sofía? Alejandro exigía, la angustia y la furia entrelazadas en su voz. Isabela, enfrentada con la verdad de sus acciones y el peso del juicio de Alejandro, ya no tenía dónde esconderse. Sus justificaciones y mentiras se desmoronaban a su alrededor, dejándola expuesta y vulnerable. Yo tenía miedo. Miedo de perderte a ti, miedo de lo que Sofía representaba para nosotros, confesó, sus palabras un susurro tembloroso de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de Isabela no podía deshacer los años de dolor y sufrimiento que causó. Alejandro, aunque finalmente había encontrado a Sofía, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, con Sofía a su lado, sentía una fuerza renovada, una promesa de redención y la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía sobre un capítulo turbulento de la vida de Alejandro y Sofía, se encontraban en un momento de calma e introspección, tejiendo los hilos sueltos del pasado en una tapicería de esperanza para el futuro. La reconciliación, aunque nacida del dolor y el sufrimiento, ahora brilla con la promesa de días mejores, marcando no el fin de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo. En los días y semanas que siguieron a su reencuentro, Alejandro y Sofía se dedicaron a recuperar el tiempo perdido, compartiendo historias, sueños y, lo más importante, la compañía mutua. Cada momento juntos era una joya, un regalo que ambos juraron nunca más dar por sentado. La vida nos ha dado una segunda oportunidad, Sofía, dijo Alejandro una vez, mientras caminaban juntos por el malecón, observando el horizonte donde el cielo y el mar se encuentran. Y prometo hacer todo lo posible para que cada día que tengamos juntos sea especial. Sofía, con el corazón cálido por las palabras de su padre, sonrió. Yo también, papá. Hay tantas cosas que quiero hacer, tantos lugares por ver. Pero, más que nada, quiero hacerlos contigo. Mientras padre e hija miraban hacia el futuro, Isabela enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. La revelación de sus acciones y el consiguiente enfrentamiento con Alejandro no solo pusieron fin a su relación, sino que también la dejaron aislada, una sombra de lo que alguna vez fue. Sin la familia Torres a la que llamar suya, Isabela se vio obligada a enfrentar la realidad de sus actos, embarcándose en su propia jornada de redención, aunque el camino por delante fuera incierto. Con el tiempo, la herida abierta por la desaparición de Sofía comenzó a cicatrizar, convirtiéndose en un recuerdo de lo superado en lugar de un recordatorio de lo perdido. Alejandro, revitalizado por la presencia de su hija,
encontró nuevas formas de contribuir a su comunidad y al mundo, utilizando su experiencia para ayudar a otras familias a enfrentar adversidades similares. Sofía, por su parte, descubrió una pasión por ayudar a los demás, inspirada por el incansable esfuerzo de su padre por encontrarla. Juntos, se convirtieron en faros de esperanza, símbolos vivientes del poder de la perseverancia y el amor incondicional. Así, la historia de Alejandro, Sofía e Isabela llega a un final no solo concluyente, sino también esperanzador, dejando la puerta abierta a nuevas posibilidades, aventuras y, sobre todo, la certeza de que, pase lo que pase en la vida, siempre tendrán el uno al otro.